con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Misericordia de Guatemala. No le sugiero nada, sino que simplemente le digo que oremos porque Guatemala pues necesita la providencia divina. Cuando oramos así, el Señor tiene misericordia y va a derramar su presencia y Él va a hacer cualquier cosa para hacer su voluntad. ¿Verdad que es cierto? Porque yo confío totalmente en mi Padre, que es todopoderoso y que no hay nada difícil ni imposible para Él. Amado Padre, te damos gracias. Yo te quiero suplicar, Padre, que tengas misericordia de esa nación. Habemos tanta gente que te amamos y confiamos plenamente en ti. Me has demostrado con el tiempo, Señor, que eres un Dios todopoderoso. Eres un Dios único y que amas a esta nación. Tú nos has dicho que somos luz para las naciones, Padre, y queremos, Señor, que alumbres en estos lugares oscuros. Y venimos, Padre Santo, suplicándote que botes estructuras, que botes todo lo que no sea tuyo, Padre, que lo hagas como polvo, como nada, porque tu palabra dice que somos un ministerio profético, que tenemos autoridad para hacer las cosas, Señor, a tu manera. Y te pedimos hoy, Señor, que botes estructuras espirituales, que botes toda hechicería, brujería, todo lo que se está manejando, Señor, brujería, hechicería, vendas mágicas, le venimos quitando, quitamos vendas mágicas de toda Guatemala, en el nombre de Jesús, quitamos toda venda mágica, Señor, toda venda que nos ponen para cazar el alma, y te pedimos, Padre, que tengas compasión de este país. Yo sé que tú lo amas, Padre, porque nos has demostrado en la pandemia que tuviste tanta misericordia de esta nación, tanta misericordia, Padre, hiciste cosas asombrosas para esta nación que te ama. Habemos tanta gente, Señor, que te amamos de verdad. Te damos gracias, Señor bendito. Amén. Mis hermanos, estábamos viendo pues la gente que usa mensajes hechiceros. Estamos viendo los profetas de vendas mágicas. Dice que lo extraño es que según Ezequiel capítulo 13, aparece aquí, mis hermanos, que es en la iglesia, estaba gente que era pues israelita, la que estaba pues profetizando cosas que no eran ciertas. Y vamos a entender todo eso para que vean usted que cuando usted visita brujos, visita hechiceros, visita a quien le lea la mano, quien le tire el naipe, todo eso, tenemos cosas muy serias que suceden. ¿Por qué? Porque lo que profetiza se cumple. Dice que eso lo dice la Torá. Cuando uno estudia a nivel pues profundo la Torá, dice que cuando uno va a consultar a alguien, o simplemente yo tengo un sueño, y le digo a una persona que es de mala intención, fíjate que tuve este sueño, lo que ella me diga a mí, se cumple, ¿eh? Porque es un decreto que uno está levantando. Entonces cuando usted va a visitar a algún brujo, y si fue alguna vez a esos lugares, lo que le dijeron se va a cumplir. Si usted no corrige antes y pide perdón. Y me alegra mucho que hay siervos de Dios. Y vamos a leer Ezequiel 13 otra vez para que entendamos qué pasa con esos mensajes. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre. Mis hermanos, voy a decir una cosa, cuando es un profeta de Dios, la palabra viene de Dios, no es de su propio corazón. A veces la gente va uno a una iglesia y a todo el mundo le profetiza. ¿Y cómo le profetizaron si no estuvo con el Señor ese día a la gente? Preguntándole, por ejemplo, Señor, a mí, pues Lila me pidió que orara por ella. Si yo le pido a Dios, me va a dar palabra para ti. Pero si no le hablo de ti, pues difícilmente que me den, sino que me va a dar cuando yo me acerque a Dios, porque así dice Ezequiel capítulo 3, que uno se acerca a Dios y le pregunta, Señor, tiene tal situación pendiente. Hace días me puse a orar por una persona que tiene un problema en el recto. Y entonces me dijo el Señor, dile que tome tal cosa, pero ya fue cosa de él.
porque yo estaba orando. Y me mostró hasta la mezcla, ¿sí?, de lo que yo tenía que hacer para que ella sanara. Entonces, pero que yo me ponga solamente así en un lugar que dice el Señor que tal cosa, que dice el Señor que te va a... Eso es mentira, porque tiene uno que estar en la presencia de Dios, tiene uno que escuchar lo que Dios dice, para uno dar esa palabra de Dios. Si no, no la puede decir, porque es una palabra que no es correcta. Entonces aquí vamos a leer. El problema es que estos brujos, dice, pues la mente de un brujo y la mente de un pues, profeta, ¿cierto?, se pueden conectar con el mundo espiritual los dos, pero uno se conecta con las tinieblas, el otro se conecta con la luz. ¿Estamos entendiendo? Los dos se conectan y tienen acceso a verdades que cada uno le van a dar a conocer a cada uno. Entonces viene usted, va con un brujo y le dice, pero a mí me dijo la verdad, ¿ya? A mí me dijo la verdad que me iba a pasar esto, y es cierto, pero va a ser una verdad para su mal. Es para su mal, y lo vamos a leer en la Biblia para que entienda todo eso de este mensaje. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Dios, así ha dicho Dios el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Los que profetizan de su propio corazón. Yo he visto que a veces llega un pastor, invita a profetas pues, a que lleguen a su iglesia y empiezan a profetizarle a uno. Hija mía, dice el Señor tal cosa, y que para ti, que te va a poner en un lugar re alto, que vas a ir a las naciones, y no se cumplen, porque eran profecías de su propio corazón, pero no estuvieron en la presencia de Dios para que les hablara. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pero cuando yo insisto en ir a ese lugar, porque quiero que me digan algo que yo quiero escuchar, ahí está el problema. ¿Ya ven? Ahí está el problema entonces. Sigamos. Así ha dicho Dios el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Sí. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro. Se da cuenta que esa gente no ha subido a la presencia de Dios para pedirle alguna situación para una persona y decirle, Señor, tengo una pregunta para ti porque me han pedido esa oración, yo quiero ayudar a esa persona, quiero que me digas qué hacer. ¿Ya vio? O sea que no han subido, simplemente se les ocurre profetizar y lo primero que se les ocurre en la mente, pero entonces sale del corazón. Y lo que sale del corazón contamina al hombre, ¿no? Ese es el problema, que lo contamina. No le hace ningún bien, sino que contamina a la persona. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Dios. Vieron vanidad de adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Dios, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Dios, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Dios el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Amén. Ni a la tierra de Israel volverán. Pero ¿qué es lo que hacen estos profetas? Quiero que lo vuelvas a leer. ¿Qué es lo que hacen ellos? Cuando profetizan, dice la palabra que les amarran las manos. En otra versión dice que le trenzan las manos. ¿Y las manos qué significan? Habilidades. Es como que me quitaran a mí las habilidades que tengo. Como que me dejan pues a merced de la profecía que me están dando. Porque me atan las manos. Y también me ponen velos sobre la cabeza de toda edad. ¿Qué es lo que me ponen? Vendas mágicas para que no mire la verdad, para que no entienda la verdad. Y ese pastor que sacó ese comunicado, dice que es una barbaridad
que el pueblo de Dios no mire la verdad, ¿verdad? Porque es cierto. O sea, que nos vendan tanto que ya no miramos la verdad, perdemos el entendimiento, perdemos la percepción correcta de las cosas, porque nos tienen tapada la cabeza. Nos están dando una cobertura babilónica. Eso es porque son profetas falsos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Efectivamente, pastor, en Ezequiel 13:18 dice, y di, así ha dicho Dios el Señor, hay de aquellas que cosechan vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza. Y dice, ¿por qué menciona mágico? ¿Qué tiene eso de mágico? ¿Qué significa mágico? ¿Qué hacen qué? Vendas mágicas, ¿qué significa? Mis hermanos, ¿no? Exactamente. Dice que hacen paredes de hermosa fachada. Exacto. O sea que esos son paredes de lodo suelto, donde la gente pues a veces tapa un hoyo y solo para que piense que es una profecía de Dios, pero a la hora que llueve el hoyo se destapa porque es de lodo suelto, ¿verdad? Pero a mí me preocupa, mis hermanos, porque tanta gente que ha ido con brujos y eso que le dijeron ahí se va a cumplir, pero para su mal. Fíjense qué tremendo, y se lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Yo pues miro que en Guatemala hay mucho problema de ese, que a veces se enoja con un jefe que vaya a ir con un brujo para que le pase algo. Y es cierto, porque yo he orado por mucha gente y está seducida en su mente. No es que tenga un problema, sino que tiene seducción. Y eso sucede mucho también en un hombre que se enamora de una mujer que no es su esposa. Le seduce la mente y el corazón, y el hombre ya no puede ver la verdad. Mira a aquella mujer que tiene seducido y la mira preciosa, y a la mujer la mira horrible. La mira fea, la mira gorda, la mira muy flaca, pero le empieza a ver hasta vieja la mira. Y anda con una vieja peor que la mujer y a la otra la miran joven. ¿Por qué? Porque la tienen seducida a la mente, le tienen tomado el entendimiento, porque dice que le cazan el alma, ¿ve? Y cazar el alma, ¿qué es? Le atrapan la voluntad, le atrapan los pensamientos, le atrapan las emociones y los sentimientos. Dice que es tremendo. Todo lo atrapan ellos y como que fueran dueños y de la voluntad de esa persona. Y hace la gente lo que ellos dicen. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo. Cuando vas a consultar a un brujo, ¿qué es lo que hizo él entonces? Le cazó el alma a la gente. ¿Y si le caza el alma, qué significa? Que le caza la voluntad, le caza los pensamientos, le caza todo, mis hermanos. Y a veces es gente cristiana la que hace eso, porque aquí está hablando la palabra de Dios de esa iglesia, y está hablando de profetas de Israel. No está hablando de gente, de brujas, que va usted con una señora que le tiró el naipe y le adivinó la suerte. No está hablando de eso. Está hablando de gente de la iglesia. Y sabe usted, mis hermanos, que a veces llegaba gente a la iglesia cuando yo era líder de una iglesia. Yo era líder de un ministerio en una iglesia. Mire, hermana Maite, quiero que ore por mi marido, porque quiero que lo regresen aquí a Guatemala, que de aquí de Guatemala se lo lleven otra vez a San Marcos. Y en eso yo sentía en mi corazón preguntarle, ¿y cómo se llama tu marido? Y cuando pregunté, era esposo de una de mujer idónea. Fíjese, imagínese. Pues Dios, es que mi marido se llama, es el capitán Talmes. Pero mirale, él es esposo de una señora que yo conozco. Así, pero yo quiero que los regresen aquí a San Marcos. Pues voy a orar para que se quede aquí. Y así fue, él se quedó aquí en Guatemala. Dice, hermano, porque no podemos estar orando por gente que, y ahí está el problema, mire, que hay gente, bueno, vamos a orar, hermanita, hoy vamos a orar. En el nombre de Jesús yo le ordeno a ese hombre que mire, en vez de discernir que es un hombre que está comprometido, pero la gente no discierne, mis hermanos, no hace nada por discernir, que quiero quitarme a esta de encima de la empresa porque quiero quedarme con su puesto, hasta eso hacen, van con brujos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tema, y no sabe la gente que le están atrapando a ella el alma, y se la están atrapando a la gente que están orando por ella también, porque le cazan el alma, Es muy delicado.
Ahora le voy a decir una cosa, ¿por qué a la gente le hace una brujería? ¿Quién me dice por qué le hace una brujería? Supóngase que me hagan una brujería a mí. ¿Cree usted que me va a agarrar la brujería? ¿Por qué no me agarra? Porque no tengo derechos legales. Pero si ando en pecado y en adulterio, ahí está el problema, que entonces me tiene que, y si ando haciendo maldades y mintiendo, chismoseando y levantando falsos, entonces me hace la brujería, ¿ya ve? Me casan el alma con facilidad. Ahí está. Es un problema serio. Sí. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi gente y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y una dicen mejilla. eso? Porque la gente cobra. Y por eso yo estaba en contra de gente que orara en el ministerio y que pidiera ofrendas. Porque no se puede pedir, mi hermano. Si la gente tiene la voluntad de decir, bueno, yo recibí el milagro, voy a darle una ofrenda a fulana de tal o a pastora Maite, pero no puede uno decir, mire, si no me da tanto, no puedo orar por usted. Imposible, ¿ya veo? Porque eso es lo que hacen ellos, que piden por un puñado para comer ellos, pues para tener dinero, para comer bien, le piden a la gente dinero. El trabajo le vale tanto, que yo cobro 5,000 que sale por un trabajo, así, ¿no? Y la gente los paga, porque paga mucho más en un centro de brujería. Entonces dirá, esto está barato, ¿no? Sí. Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Así es. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Se mata a los... Ahora, ¿por qué cree la gente? ¿Por qué es que la gente les cree? ¿Usted cree que toda la gente creemos lo que dice alguien que es falso o no lo creemos? Yo por lo menos me agarro en el aire a la gente que está mintiendo, porque sé que eso es falso. Yo siento en mi corazón hasta cuando predica alguien, sé cuando predica en la verdad. Dice que cuando yo me acababa de convertir, llegué a un grupo de oración y había una mujer hablando del amor. Es que el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor nunca deja de ser, es paciente. Y a mí me chocaba lo que estaba diciendo. Entonces me preguntaron que si yo había ido al grupo de ella y dije sí, pero no sé por qué me chocaba cuando ella hablaba del amor. Es que viera cómo trata a las centenadas y al marido, me dijeron, ¿no? Pero mire que las trata re mal. Aquí te mantengo y tu nana ni te vino, ni te da nada, tu nana te abandonó. Fíjese, y predicando del amor. Entonces había una incongruencia en lo que estaba diciendo. Y yo lo percibía, ¿no? Yo sentía que estaba mintiendo. Y ese era el choque que yo sentía. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deben de morir y se deja con vida. Quiero que alguien me diga qué significa lo que están diciendo ahorita. Se mata a los que no deben de morir y se les da vida a los que deben de morir. ¿Quién me dice qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo la palabra? Dios trató mucho con este Saúl, porque era un hombre de Dios y no tenía, un hombre que tenía que preguntarle a Dios algo, no a un brujo. Y sino que fue con ese brujo y le dijo, es que ya no me habla a mí ni por el urín, ni me habla por el tumín, ni me habla por nada. Entonces yo quiero que hagan traer a Samuel. Samuel ya había muerto y lo fueron a interrumpir en su sueño, ¿eh? Y hicieron que él apareciera ahí, ¿ya vio? ¿Y qué pasó? Cuando Dios se dio cuenta de lo que había hecho, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué hizo Dios? ¿Ah? Él murió, ¿ya veo? Estamos entendiendo, porque un hijo de Dios no puede consultar a un brujo. Tenemos que depender de Dios. Nunca en ningún lugar puede usted ir a consultar ni creerle a nadie. Usted como hijo de Dios tiene que consultar con Dios nada más, solo con Dios, nada más que con Él. Pero Él vino y como no le correspondía ni el profeta ni nada, le decía a nadie, entonces fue a buscar a una adivina. Era una que adivina, no era ni bruja. ¿Y qué pasó? Murió. Estamos comprendiendo, es muy delicado, mis hermanos. A veces miramos las cosas tan triviales y todo, pero no es así, tan tibias, no es así. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque estamos ante un mundo bastante
podemos decirle, bastante, como es un poquito una diferencia entre un profeta genuino y un profeta falso. El problema es que los dos tienen acceso al mundo espiritual. Esto me estoy explicando. Pero uno se conecta con el mundo de las tinieblas y el otro ¿con qué? Con el mundo de la luz. Y los dos tienen acceso a recibir, pues, verdades a medias. Porque aquí recibe la verdad, pero para mal de la gente que fue a consultar. El otro recibe la verdad, pero porque está recibiendo del lado de la luz. Y puede decir, mira hermano, el Señor me dijo esto. Fíjese que la línea de mis tíos no consultaron a divinos. Y Es todos que ellos tienen decir casa, una cosa, todos uno- ellos tienen propiedad. Uno no sabe, fíjate, si consultaron brujos. De Yo lo no que meto yo las sé. manos por mi familia porque yo no sé si un antepasado pues pudo haber hecho algo. Entonces yo cuando pido perdón a Dios Sí. por esas cosas, mejor le pido a Dios perdón por todo. Porque no sé si yo tengo Sí. si yo tengo señales de que hubo gente bruja en mi familia, pues yo me concreto a pedir perdón. Fíjese que nosotros teníamos negocios, propiedades, carro, todo antes. Yo cuando Sí. yo estaba chiquita, yo recuerdo bien, Sí. pero Todo por lo eso le perdieron. digo, sí, Ya porque, veo, todo lo pierden. porque de la línea de mi abuela, mi mamá y a mí de pequeña me llevaron, de esa línea se perdió todo, de la otra línea donde mis tíos, es que ellos no les gustaba todo eso, ellos sí tienen propiedades, en Es cambio que mi es que abuela, la mi gente mamá, lo pierde todo. ajá. Porque a Dios no le agrada, lo yo hasta pierde que todo. vine aquí, fíjate, yo vine aquí en la calle. Yo cantaba antes y todo, pero todo el dinero se me hizo nada. Sí. Y cuando vine aquí, el Señor me dio una profecía cuando estaban las de mujer idónea, Sí. esas mujeres, ¿va? Me dijo el Señor, yo rompo hoy de tu vida una maldición de pobreza. Y desde esa fecha mis finanzas empezaron otra vez a levantarse. Yo vine aquí sin Por eso nada, el Señor digo porque a la vengo gente, ajá. usted perdió un negocio, se quedó sin nada. Tiene un trabajo y el dinero que gana se le vuelve nada. ¿Por qué? Porque trae secuelas de que algo pasó así. Porque Dios cuando la gente en vez de consultarle a Dios, consulta con un brujo, aunque no me consulte a mí, porque yo soy un ser humano, pero Dios no le va a mentir nunca. Y Dios la va a ayudar y la va a liberar, pero yo no voy a hacer quizá lo que puede hacer Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso pregúntele a Dios cualquier cosa, sométase a Él, sométale su voluntad para que Él pueda trabajar en su voluntad. Me estoy explicando. Y dígale al Señor la verdad, a Él dígale la verdad. No se lo diga a ningún ser humano, porque lo cuenta la gente. Dígaselo a una persona, pues a Dios. Yo cuando quiero algo voy con Él y le digo, Señor, yo me siento mal porque lo que me está pasando y quiero que me digas qué hay ahí. Y el Señor me ha ido ministrando a mí a través de toda mi vida. Yo no voy a decir, es que mi familia fue lo último, ¿no? Pero vi pues que mi familia de los dos lados, pues nunca llegó a tener una gran cosa. Entonces yo entiendo que ahí estaba pasando algo, ¿no? Porque cuando la persona busca a Dios es prosperada. Cuando ahí aparecen reyes en la palabra de Dios y cuando buscaron a Dios, los prosperó en todo. Porque a Él le gusta que le consulten a Él. Él es el único Dios todopoderoso y verdadero. ¿Y para qué voy yo con una persona que me va a dar un consejo que no le estoy pidiendo? ¿Ya ven? ¿Estamos entendiendo? El Dios todo me lo puede hacer a mí porque es un Dios amoroso y grande. Matan a las personas que no deben morir y dan vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, dice Dios el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, ¿Sí? con las que cazáis a las almas del velo. O sea, esas profecías, ¿qué es lo que hacen? Cazar el alma. Y eso es lo más importante de este tema, que hay mucha gente que está en las iglesias y tiene el alma cazada. O sea, que nunca prospera, por más que trabaja, el dinero se le desaparece, pone un negocio, le va mal. ¿Por qué? Porque tiene un derecho legal con esa fuerza del mal, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Tenemos que ir a la presencia de Dios. Yo digo que no vaya con nadie, vaya con Dios. Y el Señor, yo fui a consultar esto, mis papás consultaban, mis abuelos, de seguro, porque yo nunca he tenido nada. Todo lo que trabajo se me desaparece, ¿verdad? Entonces, ahí sí que como dicen elemental, mi querido Watson, ¿va?
Tenemos que al entendido por señas. Sí. Yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis el alma al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Amén. Romperé Ahora, ¿quién es el que puede liberar nuestra alma? ¿Quién? Dios. Cuando usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, Él le va a liberar el alma. ¿Me estoy explicando? Pero sea genuino. Mire, pues si usted tiene enfermedades que no ceden ante nada, usted tiene derechos legales. Si mira que pierde su dinero o hace una compra y no estuvo bien, ¿por qué fue inducida a hacer una compra que le salió mal? Porque tiene derechos legales. Entonces tiene que ir con el Señor y pedirle perdón. Arrepentirse de corazón, pero que usted sienta lo malo que hizo con usted mismo, para pedirle perdón a Dios. Y ahí se rompe el derecho legal, si lo hace de corazón, y eso, usted va a ser liberado de su alma. Porque el que libera el alma es Dios. Nadie más. Sí. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Dios. ¿Como qué? Como presa. O sea que la gente cae presa en las manos de esa gente. Hay otro espíritu que hace que la gente quede atrapada, el alma también. En el caso este es igual al adulterio espiritual. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama el otro pecado? A ver quién me dice. Dice, pues aquí es un adulterio espiritual. Pero si no ha habido adulterio espiritual, no se da adulterio sexual. Porque dice la palabra de Dios, que Dios dice que cuando un hombre cae en adulterio es porque está enojado con él. O que lo maldijo, ¿no? Fíjese qué tremendo. Entonces queda pues la persona atrapada en con ese demonio de la ramera. ¿Y de dónde viene la ramera? ¿Quién es ella? Porque hay que entender claro. ¿Quién es una ramera? Una persona que viene de un linaje de gente que se dedicó a la brujería, a la hechicería y a consultar toda clase de fuerzas espirituales del mal. Porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras, sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta en su mala conducta y se salve. Por eso, ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. Amén. Yo le pido a la gente que oremos a Dios para que Dios trate con esa gente en estos tiempos también, para que miren pues la mentira en la que la gente a veces cae. Vamos a ir, ya terminaron, ¿no? Sí. Vamos a leer ahora Primera de Reyes, capítulo 18, del 1 en adelante. Y quiero que observen cosas aquí bien claras. Mis hermanos, yo cuando estoy hablando de este tema, porque he orado por mucha gente que no sabe ni por qué no prospera, por qué le va mal en la vida, por qué perdió un negocio, pues pudo haber caído en manos de un espíritu de la ramera, ¿ya no? Que dice la Biblia que la mujer ramera caza el alma del varón y dice que lo deja sin nada. O sea que como que lo despluma pues en una palabra. Y también quiero hablarle a las mujeres que cuando una mujer engaña al esposo, sucede algo. Y lo hago no con la intención de maldad, sino que para que se arrepienta de corazón y le pida perdón a Dios. Cuando una mujer engaña a su marido, a ver quién sabe qué le pasa. Muere un hijo en alguna forma accidental. O el hijo se pierde, pero muere. Ese hijo tiene un problema serio. Cuando es mujer la que comete adulterio, ¿fíjate? Y lo tengo comprobado. Así. Primera Reyes 18:1. Pasados muchos días vino palabra de Dios a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 18. Sí, 18. No, no es eso. No sé, Primera de Reyes 22. ¿Usted quiere lo de la profecía 22.
Es 22. 22 es. Primera Reyes Primera 22. Reyes 22. Primera Reyes 22:1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. El rey de Israel dijo a Entonces, sus yo quiero siervos, que la gente entienda algo. Cuando la Biblia dice el rey de Judá descendió, quiere decir que el otro estaba como caído. ¿Estamos entendiendo? Dice, y descendí de Belén a Jericó. ¿Qué significa eso? Que salió de un lugar de luz a un lugar de tinieblas. ¿No? Siempre que leamos en la Biblia que dice, y descendió el rey con otro rey, quiere decir que este otro estaba en pecado. Y por eso descendió de su nivel espiritual, ¿no? Descendió un hombre, descendió de Belén para Jericó, porque Jericó era un lugar maldito. Entonces él descendió de su nivel espiritual, bajó de su nivel. Y aquí dice, descendió el rey de Judá con el rey de Israel. O sea que fue a ver al rey de Israel, que era su consuegro. Y ojo, por favor, porque aún la gente cristiana se equivoca. Era un hombre que era de Dios, Josafat, pero él se equivocó también. Vamos a leer. con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.